planos para realizar dicha autopista o dicha vía. Es decir, Básicamente la diferencia es que la auditoría se hace en los planos cuando se está planeando cuando está planificando. Exactamente. Eso La es. inspección se hace cuando ya la autopista está hecha. Cuando está en estado de operación. Sí. Exacto, exactamente. Exacto, Sí. eso es. Entonces, no se confundan. Si ustedes encuentran algún tipo de por ahí, se van a otra fuente y encuentran. Tengan en cuenta que en inglés, denme un momentito, me está llamando la directora del departamento. Denme un segundo, por favor. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Pero al profesor no lo escucha. El maestro El profesor- está contestando una llamada. Ah, ok.
Bueno, en lo que el profesor regresa, vamos a ir continuando para agilizar un poco. Ya cualquier pregunta o duda cuando el profesor se reintegre. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Sí. Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, como le estuvo diciendo, este es el índice general sugerido por la profesora. Nos vamos a enfocar un poquito en la parte de la que tiene que ver con la del maestro, pero igual ustedes pueden seguir este mismo modelo para su tesina en general. Esta es la parte teórica que tiene que ver, voy a presentar otro trabajo que tiene la parte teórica del maestro y tiene también algunas recomendaciones sobre algunos de sus puntos, porque este nada más es el índice sugerido. Denme un momentito. Me avisan cuando la puedan ver. Se ve. Okay. La parte que tiene que ver con la parte del profesor es prácticamente desarrollar cada uno de esos puntos en su tesina, las preguntas iniciales y toda esta parte. Y muy importante llevarse mucho de lo que dice, o sea, las letras en rojo. Por ejemplo, en esta que dice que cuáles son las etapas de la ISB, se detallan de manera breve. En la parte de las ventajas, dice que deben colocarse tanto en términos económicos y en términos de costos sociales, etcétera. Esta es la parte de los elementos que se evalúan en una inspección de seguridad vial respecto a la infraestructura. Esto es solamente la parte teórica del índice. En esta parte se colocan un breve resumen, puede ser 1 o 2 párrafos, de qué se evalúa, cuándo, cómo, por qué, etcétera. O sea, en cada uno cuando estén desarrollando, tomar en cuenta lo que se le colocó en color rojo. Ya la parte práctica es la parte que tiene que ver luego de que ya vamos a campo e inspeccionamos el tramo. Igual, van desarrollando punto por punto. En la parte también de la inspección de los elementos que se refiere a la vía o la infraestructura vial, esta, como vemos aquí, son los mismos elementos, lo único que esta es la parte teórica. Esta viene siendo ya la parte práctica, lo vamos a ver un poquito más desglosado. Entonces, esto es básicamente a nivel general, o sea, lo que tiene que ver tanto con la parte teórica como la parte práctica de lo del profesor. Entonces, en lo que él se integra, vamos a ver algunos elementos o algunos puntos que es bueno que ustedes tomen en cuenta a la hora de cuando estén elaborando su tesina. Son algunos puntos que surgieron en las 2 sesiones anteriores y que hicimos como un pequeño resumen para tratar de que no se vuelvan a repetir y así pues puedan salir un poquito más rápido. El primer punto es que se debe hablar en toda la tesina de forma impersonal. O sea, no podemos decir, por ejemplo, presentamos o realizamos o elaboramos, sino que se debe, bueno, le coloqué algunos ejemplos. Por ejemplo, el 1, si estamos en la parte teórica, decimos a continuación, presentamos información relevante relacionada a la inspección de seguridad vial, por ejemplo. Esa es la forma incorrecta. Una forma correcta sería, a continuación, se presenta información relevante relacionada a las inspecciones de seguridad vial. Otro ejemplo, la inspección de seguridad vial la realizamos tomando en cuenta tal punto. No está correcta la palabra realizamos, sino que se puede ser sustituida por ejemplo, la inspección de seguridad vial fue realizada tomando en cuenta tal y tal cuestión. Eso es simplemente, o sea, es sencillo, no sé si tienen alguna duda de esta parte, pero es básicamente eso.
Otra parte también relacionada a la teórica es que se debe en lo que tiene que ver con la inspección de seguridad vial, se debe reemplazar el término de accidente de tránsito por el siniestro vial, por lo menos en el módulo de inspección de seguridad vial. Un ejemplo bien sencillo es si decimos reducir el riesgo potencial de accidente de tráfico a través de la identificación y análisis de las situaciones de peligros existentes. La forma correcta sería reducir el riesgo potencial de siniestros de tráfico a través de la identificación y análisis de las situaciones de peligros existentes. ¿Puedo, por favor, cerrar el micrófono? Hello. Ok, gracias. En cuanto a, continuando con la misma parte teórica, tenemos un ejemplito aquí de lo que deben colocar respecto a la infraestructura vial. O sea, esto es el punto que estuvimos viendo. Si nos vamos al índice, esta parte teórica. La parte teórica relacionada a los elementos de la vía. ¿Cuál es la forma, digamos, requerida? Es la siguiente. Vamos a tener 2 párrafos, o entiendo que se puede tener uno, pero que esté bien redactado, en el cual, por ejemplo, en un primer párrafo se coloca la definición y la función del elemento que estemos presentando. Y luego un segundo párrafo que diga de ese elemento qué es lo que se evalúa. O sea, todo esto a nivel teórico. ¿Qué se evalúa? Aquí le coloqué, por ejemplo, la señalización vertical. Tengo la primera, que es la definición o la función. Son placas fijadas en postes o estructura instalada sobre la vía, que mediante símbolos o leyendas determinadas cumple la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las prohibiciones, restricciones, etc. Ya luego de esto, en el segundo párrafo decimos ¿qué se evalúa en esta? Para que la señalización pueda cumplir su función, debe ser visible, legible, tanto de día como de noche, por todos los usuarios en toda situación de tiempo y lugar. O sea, ustedes saben que tienen que verificar que no esté vandalizada, que sea visible, y todo lo que ya hemos visto en clase con el profesor a nivel de resumen. Esto es todo para la parte teórica. No sé si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? Yo tengo una duda. Buenas noches a todos. Buenas. Esa parte teórica sobre señalizaciones vertical y los demás otros temas, eso es una parte breve previo a nosotros explicar todo lo relacionado con la señalización vertical encontrada en nuestro tramo. ¿Es cierto eso? Esa es mi duda. Ahí déjenme, sí. Mire, recuerden que ustedes ahora mismo se está hablando del marco teórico. Y recuerden que estamos hablando de teoría. Estamos hablando, buscando información que apoye y nos dé luz sobre el tema. Ahí no se está hablando nada del tramo, todo el marco teórico. ¿Ustedes recuerdan cuando la maestra Yindira le dijo, yo quiero que me armen mi marco teórico, vayan entregándome? Eso fue el principio. Y ustedes le hicieron toda la teoría a ella. Luego, ella le ha solicitado, hay una parte, que hay que hacer el factor humano. Es decir, que ustedes van a ir al campo y van a ver las personas que están conduciendo, hablando por el celular, personas sin casco, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso tiene unos formularios. Entonces, fíjense que el marco teórico va arriba y después, más adelante, cuando ya se entren a la búsqueda de resultado, hallazgo y todo eso, ya es otra parte, es distinto. No sé si me di a entender con eso. Incluso en
me gustaría que ustedes revisen nuevamente la clase que le dio el maestro Zacarías. Si no mal recuerdo, creo que ahí está la diferencia entre marco teórico y cada una de las componentes o partes que tienen una tesina. ¿El maestro se lo dio así o no? ¿Se escucha o no? Sí, maestro. Sí, maestro, se escucha. Sí, profesor. ¿Y el maestro Zacarías le dio esa parte o no? En nuestro caso, nosotros... Ok, Luisa. Sí, dilo, Abraham. Adelante. No, le quería decir al profesor que le hizo que a nosotros, como fue Zacarías que nos impartió ese módulo de... Fue otro maestro. Pero sí, el maestro abordó esa parte de un trabajo científico, de una piscina. Claro, entonces, claro, es así. Entonces, ¿qué me gustaría a mí? A mí me gustaría que, por favor, ustedes revisen ese material y vean cuáles son las partes o componentes que tienen un trabajo científico. Entonces, ahí usted va a encontrar qué es el marco teórico, la función, sí, y qué nos puede suministrar a nosotros un marco teórico. Entonces, y vayan viendo cada una de las partes que tiene prácticamente ese índice resumido, viene acatando como sugerencia, o viene dando como sugerencia, esa estructura que tiene que tener un documento científico. Sí. Entonces, eso es a tener en cuenta. Buenos puntos que ha venido aclarando la compañera. Si se puede ir al índice sugerido, por favor. Entonces, fíjense que en el índice sugerido, donde está cada uno de esos elementos a evaluar, con un solo ejemplo que la compañera hizo, yo quiero que ustedes entiendan que es replicable a los otros. Ella hizo el de la señalización vertical. Entonces, ¿ese qué tiene que ver? Bueno, básicamente se da se habla un poquito, un párrafo, 2 párrafos como mucho, de las señales verticales. Sí. Y después ustedes van a indicar qué se evalúa o qué se quiere en una inspección de seguridad vial. Después de la teoría, ustedes deben de indicar qué se evalúa. Y ustedes lo saben. A ver, ¿quién me puede ayudar y quién me puede indicar qué se evalúa durante una inspección de seguridad vial a las señales verticales? ¿Qué se evalúa? Colabórenme con eso, por favor. ¿Qué más? La buena condición de la señalización y la correcta distancia. La correcta distancia, la verticalidad, que tenga, sí, que tenga la altura. Impide la visibilidad de la misma. Correcto. Entonces eso es lo que se está pidiendo ahí. Se está pidiendo que después de esa teoría breve que ustedes van a marcar, ustedes pueden apoyarse de los manuales. Los manuales están bien definidas cada una de las cuestiones. Pero recuerden que al momento de ustedes hacer algún tipo de definición, tomar extracto de algunos párrafos, por ejemplo, de algún manual, tienen que referenciarlo. Sí. Y después de eso ustedes apóyense también de los manuales y a su vez apóyense también de los formularios. ¿Por qué? Porque en los formularios que ustedes utilizaron al momento de ir a realizar la inspección de seguridad vial, le puede arrojar luz de qué se evalúa. Pero también, aparte de eso, los manuales. A ver, si dice características que debe de tener una señal vertical en buen estado, esas son definiciones, por ejemplo, que dice tiene que tener tal condición, tal condición, tal condición. Dice, pero esto, si eso es lo que debería tener una buena señal, entonces eso yo lo evalúo también, o debería de evaluarse. Entonces todo eso ustedes lo van indicando. Otro punto, también lo escuché que se indicó que hay que hablar de manera impersonal. Una manera incorrecta es, durante el recorrido realizado en el tramo de estudio, nos dimos cuenta, no se puede escribir ni nos dimos cuenta, ni verificamos, no. Ustedes es de manera impersonal.
se verificó, se observó, se comprende. Ni vimos, durante la inspección de seguridad vial, vimos que no, se observó, se vio, sí. Entonces eso es muy importante. Entonces, con ese ejemplo que se ha dado de señalización vertical, es replicable, como ya indicaba, para los otros ítems o elementos. Como por ejemplo, la falla de pavimento. Viene la definición, puede hablar un poquito del pavimento, comportamiento, importancia de los pavimentos, las fallas, otros tipos de condiciones a tener en cuenta, como la textura, etcétera, etcétera, etcétera. Profesor, tengo 2 párrafos ahí. Bueno, está bien. Yo me extendí un poquito más porque me consideré muy importante la parte de pavimento y yo puse 3, profesor. Está bien. Bueno. Ahora, después de eso que viene, ¿qué se evalúa de los pavimentos? Durante una inspección de seguridad vial es necesario evaluar la condición de los pavimentos, dentro de los cuales estar la condición que se puede encontrar baches, tal. Se pueden apoyar de imágenes. Si ustedes dicen que durante la inspección de seguridad vial hay condiciones que se consideran como por ejemplo baches, pueden poner ver imagen 1 y poner una imagen abajo de un tipo de bache, sí, tal condición, y pueden auxiliarse abajo después de todos esos textos, 2, 3 imágenes. No sé si queda claro con eso. Sí, profesor. Excelente. ¿Qué más había indicado usted, compañera? Falta la parte, el ejemplo práctico. Ok. Que tiene que ver con muchas de las cosas que usted explicó. Ok. Entonces, nada, eso fue la parte teórica. Ya las consideraciones que tomamos en cuenta, ya después que fuimos a campo y eso, estamos elaborando la parte de yo le digo la parte que tiene que ver práctica, tiene que ver con los hallazgos y eso de los elementos. La primera parte es que las imágenes, los mapas, las tablas, todo siempre tiene que estar referenciado. También se deben colocar las coordenadas de inicio y fin de cada uno de los tramos o de los subtramos inspeccionados. Perdón, yo tengo una duda. Cuando usted dice que las imágenes, tablas y cualquier otro elemento debe estar referenciado, ¿a qué usted se refiere? Por ejemplo, que cuando en uno de los tramos estamos hablando algo relacionados, o sea, debemos hacer referencia, o sea, la tabla o el mapa de lo que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, pues está la parte también de la georreferenciación, que tiene que ver con los mapas, y es cuando se colocan las coordenadas. La parte de referenciar esta imagen o de hacer referencia, decimos, por ejemplo, el tramo de estudio tal comprende desde la entrada desde la salida de Tomayor hasta la entrada de Sabana de la Mar, según se puede observar en el mapa 3. Entonces, si tuviésemos una tabla, tenemos también que mencionarlo. En el caso de los mapas, decimos, por ejemplo, este tramo tiene aproximadamente, o sea, se dice la longitud y las coordenadas, en nuestro caso usamos la UTM, son tal, inicio y final. No sé si desea agregar algo a esta parte. ¿Cuál sería? No, que no sé si usted desea agregar algún otro punto a esta parte. No, está muy bien. Entonces, claro, recuerden que ustedes vienen trabajando sobre el campo y como están trabajando sobre el campo, todo habíamos indicado. Habíamos dicho 2 cuestiones respecto a cuando se sale al campo. Una era que había que evidenciarlo. ¿Y con qué se evidenciaban las cosas? ¿Ustedes recuerdan? Se evidenciaba con fotos. Fotografía. Sí. Y
sí o sí había que tomar otra cuestión. ¿Quién se acuerda? Coordenadas. La coordenada, la geolocalización. Eso es. Entonces, cada vez que encuentren algún tipo de hallazgo, o están hablando de un tramo, donde inicia y donde termina, tienen que georreferenciarlo. Por eso lo habíamos indicado. Entonces, usted había hablado ahí algo de el tramo, no sé si lo había indicado, pero deben de tener algo claro. Al momento de ustedes iniciar a hablar del tramo, ustedes deben de tener, me gustaría que tomen la nota de esto. Al hablar del tramo, no es solamente decir, la inspección, el tramo de estudio fue en tal sitio, comienza en el punto, o ver el mapa tal punto, no, contestar tramo, ¿qué se tiene en el tramo? Quiero decir, contextualizar, bueno, ¿qué hay que decir? ¿Dónde está ubicado el tramo? Que está en tal provincia. Sí, los lugares o los poblados que pasa ese sitio tienen que mencionarlo. Es decir, el tramo tal, en la longitud del tramo tal, se pueden apreciar o se aprecia que están las comunidades tal, tal, tal y tal. Dichas comunidades cuentan con, deben de poner la población, deben de poner también, a su vez, muy importante, el uso de suelo, si es agrícola, si es industrial, si es residencial, etcétera. Hay que contextualizar todo el tramo. Hay que saber dónde se está parado. El tramo donde es un desierto, no, imposible. Lo que hay es siembra, porque hay una comunidad que se dedica a la parte de siembra, parte agrícola. O no, pero el segundo subtramo no es agrícola ya, sino que vive de la ganadería. Sí. Entonces todo eso debe estar reflejado ahí. El uso de suelo, la población, cantidad, por ejemplo, cantidad de población, de qué viven, sí, uso de suelo, etcétera. ¿Queda claro esa parte? Sí. Ok, continuando entonces ya con la segunda parte, es relacionada a los resultados de la inspección de cada uno de los elementos de la infraestructura vial. O sea, esta es la forma en que se debe organizar, y esto es lo que conlleva esta parte, lo que lleva, mejor dicho. Tenemos, por ejemplo, la señalización vertical, que la tomé de ejemplo para todo esto. Vamos a tener un primer párrafo, los hallazgos de cada uno de los elementos. Tomé, por ejemplo, la señalización vertical. En este primer párrafo nosotros vamos a describir los hallazgos que encontramos de cada elemento. En este, por ejemplo, el tramo tal no posee ningún tipo de señalización vertical, preventiva ni reglamentaria, y solo posee un tipo de señal informativa. Esta señal es visible y legible de día. Sin embargo, no lo es en la noche. Así sucesivamente con todo lo que usted encuentre en su tramo. Es como a nivel de un resumen que se hace de cada uno bueno, a nivel general de los hallazgos. Ya después, o sea, no se puede poner a ser muy específico, porque vamos a tener después una pequeña tabla resumen. Déjame hacer un paréntesis ahí, por favor. Sí. En este resumen que dice la compañera, o sea, ahí de inicio se va a escribir de manera descriptiva. Si yo voy al tramo tal que me tocó a realizar la inspección de seguridad vial y yo estoy con el apartado de señalización, yo pregunto, ¿qué vi o sea, si me preguntas, acá, ¿qué viste en la inspección con respecto a la señalización vertical? Bueno, yo pude observar que habían señales obstruidas
habían señales, me llamó mucho la atención que vi, la gran mayoría de señales estaban chocadas, vandalizadas, muy bien. Incluso vi que la gran mayoría de las que estaban bien, o sea, las que se veían en condiciones nocturnas y diurnas, cuando las colocaron estaban muy bajas. Entonces, ¿qué se quiere ahí? Es hablar de manera descriptiva, no con números. Durante la inspección de seguridad vial se observó que las señales puestas o encontradas en el tramo, una gran cantidad se encuentran en tal condición. Se encontraron señales en tal condición, vandalizadas, esto y esto. Fíjense que no se está hablando de qué, de números, nada de números, es cualitativo, sí, nada cuantitativo. Y ahí van describiendo. Entonces, ¿sí? Podría mencionar también que hay algunas señalizaciones que no se notan mucho, o sea, que no se ven o sea, que se han borrado con el tiempo. Claro, recuerden que eso tiene que ver ¿con qué? ¿Quién me dice? Con la visualización nocturna. ¿Eso es nocturna o diurna? Eso es diurna, claro. Todo eso es diurna. Entonces, ¿qué recomiendo? Yo recomiendo que después que ustedes hagan toda esa parte descriptiva, por lo menos, si ustedes encontraron, por decir algo, 7 condiciones que ustedes están describiendo, de esas 7 condiciones, referencien 2 o 3. Imagínense que están hablando mucho de varias condiciones y una de esas condiciones que usted viene hablando no tienes retroreflectividad. Ver imagen 15. Ponen una imagen de una señal nocturna donde ustedes la están iluminando y se ve que no tiene retroreflectividad. Pero también cuando ustedes estaban describiendo, ustedes mencionaron que hay señales que están vandalizadas. Ver imagen 21. Ustedes dicen, yo encontré, mira, 15 condiciones, pero yo de esas 15 condiciones voy a referenciar 2 o 3 condiciones. 2 condiciones voy a referenciar. Y ponen 2 fotos. Sí. Ok, profesor. Ok. Entonces, la compañera hablaba que después de esa condición que se tiene, viene, ahí sí, ustedes van a hablar de números. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer una tabla resumen. Y esa tabla resumen va a contener una foto de la señal, va a tener el código, y ese código, ¿dónde yo encuentro ese código? Del tipo de señal. Claro, eso es, ustedes lo encuentran ahí. ¿Qué más tiene? Van a tener la condición, si está vandalizada, si no tiene retroreflectividad, el tipo de mensaje, sí, las medidas, muy importante, las coordenadas, porque ustedes lo hicieron, comentarios, si amerita, dice, mira, esta señal tiene muy buena condición, diurna se ve, está nueva, tiene una buena, por ejemplo, está muy bien colocada, tanto de alto como de alejada de borde, tiene todo esto, pero en condiciones nocturnas no cuenta con la retroreflectividad. Usted lo pone como comentario, por ejemplo. Sí, lo puede poner. Y así sucesivamente. Así que si encontraron sobre el tramo 30 señales, hay que hacer una tabla completa con las 30 señales con todas las características necesarias. Recuerden que cuando ustedes terminen de la primera parte que habíamos indicado que tienen ustedes antes de esa tabla, que van a hablar de manera descriptiva, viene esa tabla, pero antes de esa tabla, entre la tabla y lo que se está hablando de manera descriptiva, ¿qué viene? Viene algo muy importante, que hay que referenciar la tabla. A continuación se muestra la tabla
tal, la cual muestra las condiciones o hallazgos encontradas para ta. Recuerden, siempre hay que referenciar tablas, imágenes, sí, mapas, planos, todo eso hay que tenerlo en cuenta, por favor. Profesor, Sí. Entonces, usted dijo que por cada señal que encontremos o encontramos hay que referenciarla a cada una, o se cogen algunas. No, recuérdense que no estamos hablando de señales, estamos hablando arriba de la parte descriptiva. Ok. O sea, en el tramo se encontraron señales en condición de chocadas, vandalizadas, y oye, en vandalizada yo pongo ver imagen 5, pongo una imagen abajo, chocadas, vandalizadas, y ahí le pongo ver imagen 5 solamente para ver la vandalizada. Coma, ¿qué otro tipo lo puedo tener? Desgastada, ¿Perdón? con desgaste en la letra. Con desgaste, y sigue hablando. ¿Cuántas escribiste? Bueno, ahí yo mencioné 8. Bueno, entonces yo de 8 condiciones que encontré sin número, yo voy a referenciar, por ejemplo, 2 imágenes. Voy a referenciar la que está vandalizada y la que está, no sé, la que está chocada. Y las otras, no, para no llenar nada de fotos. Y entonces me quedo con 2. Sí, ¿te comprende? Ok, perfecto. Excelente. Ok. Ya luego de esta parte tenemos lo que es la solución o las recomendaciones de acuerdo a lo que nosotros hayamos encontrado en nuestro tramo. Por ejemplo, en la parte igual de las señalizaciones, todo lo que nosotros vamos a proponer tiene que ser de acuerdo a las disposiciones del manual de señalización vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, como ya ustedes lo mencionaron. Entonces, deben presentar un mapa, déjenme colocarle un ejemplo, con cada una de las señalizaciones propuestas. Sería, bueno, creo que muchos lo hicieron en AutoCAD, que entiendo que es válido, pero lo ideal es que se vea de forma visual cada una de las señalización. En este caso puede ser un elemento de baranda, depende del elemento que estemos trabajando, que se vea visual cómo queda en la vía que le tocó inspeccionar. Pueden hacer corte a cada X kilómetros y así lo pueden ir presentando despacio. La parte de la señalización. Estas son la parte propuesta, o sea, lo que usted entiende que debe ir en ese tramo y que no está. Entonces, también ya luego de que se coloque este mapa, que igual tiene que tener, tienen que tener las referencias, hacer referencias, como todo lo que hemos visto. Ya después de esto, también deben realizar una pequeña tabla resumen con cada una de las señales que ustedes están proponiendo para ese tramo. Como podemos ver acá en este cuadro. Vamos a borrar esto para que suba un poquito. Hago una pausita ahí. Esas señales, recuerden, que ustedes están proponiendo porque fueron al campo y se dieron cuenta que encontraron 20 curvas horizontales y ninguna estaba señalizada. Encontraron una zona escolar y no contenía, por ejemplo, la señalización adecuada para la zona escolar, porque se tiene una reglamentación para la señalización de zonas escolares. También encontraron que habían objetos de prohibición, o sea, había que poner señales reglamentarias o restrictivas y no habían. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que vayan al manual y vean las condiciones donde se colocan cada tipo de señal y los tipos de señales que existen
y en función a lo que ustedes vieron en campo y lo que vinieron anotando, deben de saber dónde deben de ir las señales. Ustedes deben de colocarlas en un mapa de manera visual, en planta. Pero como lo están poniendo en planta, y ustedes están ubicando dónde está, también debe de estar georreferenciada. Ustedes se pueden auxiliar, aunque lo hayan hecho en AutoCAD, ustedes se pueden auxiliar para encontrar las coordenadas en el Google Maps. Sí, o en Google Earth. Más o menos ustedes van ubicando. Y a cada cierta distancia, ¿quién me dice cómo yo determino a qué distancia debe de ir una señal de otra, dependiendo del tipo? Si es un tipo de señal, se me fue el nombre, padre. No la reglamentaria, la preventiva, esa es, las preventivas, no fue el nombre, perdón, el término. Las preventivas, ¿cómo yo sé o cómo yo voy a determinar la distancia que debe de ir una señal preventiva de otra? ¿Quién sabe? Bueno, le puedo indicar. El ¿Sí? manual lo indica también. Eso, el manual indica a la distancia en función del tipo de vía, a la velocidad de la vía, etcétera. Ustedes tienen preguntas, solamente díganme sí o no. Ustedes fueron a la vía de ustedes es una autopista. Sí. Ustedes tienen una autopista. La mayoría no tiene autopista, pero sí tienen la vía y pueden conseguir la categoría de la vía, y en función de la categoría de la vía, sí pueden tener a qué velocidad debería estar señalizada esa vía. Si una vía es primaria, saben que pueden tener velocidades de 100 km/h. Ahora, si una vía terciaria, una vía no tiene una velocidad de operación de 100 km/h, pero una vía señalizada a 100 km/h, imposible. Sí. En función a todo eso, se debe elaborar, como ya habíamos indicado, identificar dónde van las señales que faltan en el tramo. Deben de tener una tabla resumen de las señales que están proponiendo. Nosotros estamos proponiendo 20 señales. Bueno, hay que hacer una tabla donde tenga la foto de la señal, el código, el tipo, o sea, lo que indique ese tipo de señal y las coordenadas. Sí, hay que poner las coordenadas de esa foto, perdón, de esa señal donde la están colocando. ¿Por qué? Porque me están diciendo, al momento de que ustedes me dan esa inspección, el ingeniero encargado dice, bueno, se hizo la inspección, ahora todo esto hay que hacerlo. ¿Y dónde va esa señal? Bueno, en la curva tal, más o menos, vamos a poder, dice que está, bueno, no dice nada, pero te lo puso en el plan. Pero sí, pero ¿dónde? Sí, entonces eso es. Ok, ya luego de que tenemos esto, debemos hacer sabiendo lo que es el análisis de costo asociado a lo que estamos proponiendo. En este caso, el mismo ejemplo de las señales, tenemos el tipo de señal, debemos hacer una pequeña tabla con el tipo de señal y la cantidad de señales. En este caso, si es cualquier otro elemento, se mide en metros y así sucesivamente, una tablita con la cantidad. Entonces, en el párrafo anterior se puede referenciar, o sea, el análisis de costo completo se puede colocar como anexo. Por ejemplo, en este cuadro estamos colocando el total de señales verticales que se está proponiendo para el tramo que se está estudiando. El análisis de costo asociado a estas señales se presenta en el anexo tal. Entonces, esta parte, no sé si quiere abundar un poco más, pero es básicamente eso. La parte de los costos, nosotros la obtuvimos en grupo AG.
ellos tienen como ya eso elaborado, por si a alguno de ustedes les falta, no sé si tiene también algún otro sitio, pero ahí se lo pueden facilitar, la parte de cuánto cuestan las señales, baranda, ¿Puedes etc. repetir dónde, por favor? Grupo AG. Gracias. Ok. Y bueno, de aquí ya esto es básicamente todo de la organización del trabajo. Estas recomendaciones las coloqué aquí, está también en el índice general que me imagino que también lo compartió la profesora. Entonces son recomendaciones generales que si ustedes se llevan a la hora de que estén elaborando el trabajo, o sea la tesis, pues va a ser de muy buena calidad, porque ahí ella realmente lo explica todo. O sea, estas recomendaciones con el índice sugerido, más esto que hemos visto aquí, pues entiendo que ya pueden tener un excelente trabajo. No sé si hay alguna duda sobre alguno de los puntos, si el profesor quisiera abundar un poco más sobre algo. No, consultarle a ellos si tienen dudas de lo que se les ha explicado y saber si esta reunión ha podido arrojar un poco de luz a lo que ya ustedes vienen realizando. En el grupo, el hecho de hablar impersonal, de manera impersonal, es algo lo cual lo hemos tomado de todo lo que hemos visto de monográficos, de Tinaz, que bueno, en eso entonces eso lo hemos trabajado, gracias a Dios, pero después lo otro sí, con respecto a la organización, nos ha arrojado luz. Excelente. Entonces, es lo que se quiere que ustedes tengan. Yo hago una pregunta. Me gustaría que por lo menos de manera muy breve me digan sí, no, o claro, o no, la verdad no. La verdad no fue tan... Me gustaría saber si ustedes en lo que tiene que ver con